y estamos en comunicación ahora. Le agradecemos enormemente también esta pequeña espera, doctor Alejandro Amendolara, que tiene un vasto currículum. Pero para empezar, doctor, vamos a decir que usted es abogado, que es historiador, que ha traducido muchos libros que hablan de la historia de la guerra de Malvinas y que además es asesor no solamente aquí en la Argentina, al ejército argentino, sino también al ejército británico. Muy buenas tardes, doctor Amendolara, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación para participar del programa. Realmente es un gusto y un honor poder compartir con ustedes este tema en un día tan preciado para la ciudadanía como es el Día del Veterano de Malvinas. Desde ya un saludo a todos los oyentes y en particular a aquellos veteranos que nos estén escuchando. Doctor, estos veteranos, los que nos están escuchando, a los que todavía pareciera ser que le debemos mucho, ¿qué le debemos los argentinos a los combatientes de Malvinas? Primero, creo que lo que es parte de agradecimiento, reconocimiento, eso se ha ido dando paulatinamente con los años. O sea, hubo un primer año, una primera etapa, diríamos, de desmalvinización, de ocultamiento del veterano, del combatiente en Malvinas, y después de a poco fueron surgiendo historias, se fue conociendo, se fue difundiendo más, y la ciudadanía comenzó a tener un reconocimiento. Yo creo que inicialmente ese reconocimiento fue de lástima, de pena. Recordemos que las primeras publicaciones hablaban de los chicos de la guerra, con historias muy trágicas, ¿no? Entonces, con el tiempo se fueron conociendo otras historias de otros veteranos, y yo creo que lo que falta en definitiva es el conocimiento de la verdadera historia, o sea, de lo que hicieron, de lo que significó, no solo, porque la guerra no solo se combatió en las islas, sino también en el marco regional. Teníamos un vecino que no teníamos preciso qué ayuda estaba dando al adversario de ese momento. Hablamos de Chile, ¿no es cierto? Sí, concretamente, porque hay muchos mitos y lamentablemente muchas verdades acerca de que estuvieron más cerca de los británicos que de nosotros mismos, ¿no es cierto? Esto es así, doctor. Sí, eso fue así. Y entonces, por eso, reducir la historia del 82 a lo que sucedió en las islas es diría, un simplismo que no merecen los veteranos. O sea, Gran Bretaña se movió diplomáticamente por todo el mundo, nuestra diplomacia también hizo lo que pudo con los medios que tenía. Gran Bretaña recibió apoyo no solo de Estados Unidos, información de países miembros de la OTAN, sino que también apoyo diplomático de otros países, y esa también es la historia que todavía no se ha investigado en profundidad y no se ha difundido. O sea, cuando hablamos de la gesta de Malvinas, podría decir que es mucho más de lo que sucedió en las islas, ¿no? Claro, para los argentinos a lo mejor eso también es la deuda que tenemos en cuanto al reconocimiento, como usted bien dice. Pareciera que para nosotros se ha acotado únicamente en el momento del desembarque y en el momento en el que vuelven nuestros héroes, y sucede que hay un antes, un durante y un después que todavía debe ser develado. En cuanto a esto que usted se refiere de la desmalvinización, a la cual también se refiere muchísimo alguien que seguramente usted ha seguido y sigue, de Tabossi, que habla de esta desmalvinización y de esta subestimación que hemos tenido, a lo mejor por desconocimiento en un principio, los argentinos. Sí, lo que pasa es, creo, ¿no? Yo, cuando fue el conflicto en el año 82, tenía 20 años, era estudiante universitario, y tuve y seguí muy de cerca, ¿no? Lo que eran las noticias
lo que eran los eventos que se iban sucediendo, y yo ya tenía alguna formación con lo que era la historia, entonces iba siguiendo y había cosas que no iban cerrando de lo que se iban comunicando, ¿no? Entonces ya tenía cierto escepticismo de las noticias, y yo creo que para la ciudadanía fue un golpe muy grande el famoso titular de "estamos ganando", de pronto pasó a un cese del fuego no concertado y a que se había firmado la rendición. Sí. Entonces yo creo que hubo también una reacción de la ciudadanía de descreimiento de lo que se le había comunicado, y de aquí, bueno, okay, aquí no pasó nada, pasemos al paso siguiente, ¿no? Claro. Y eso creo que al veterano le dolió mucho y lo afectó mucho, ¿no? Se quiso hacer como un antídoto, digamos, a toda esa realidad trágica, y pasemos a otra cosa, como suele sucedernos en muchas partes de la historia a los argentinos, me parece. Lastimosamente coincidiremos, doctor. Sí, tal cual. Y además se inició uno lo ve a través de los diarios, las revistas posteriores al 14 de junio, se buscó disociar la figura del soldado, del conscripto, de las Fuerzas Armadas, de los oficiales que habían estado en Malvinas. Entonces, en lugar de resaltar aquellas cuestiones de heroísmo que habían tenido los soldados, o de la relación que habían tenido con la mayoría de sus jefes, se buscó algunos aspectos disvaliosos, que obviamente son parte de toda la guerra. Entonces, como la mala noticia es la que vende más, entonces eso también creo que fue parte de esa desmalvinización. Se empezó a hablar de una escasez de comida, que sí la hubo, problemas logísticos, y entonces como que en esos primeros años lo que quedó en el subconsciente popular era más las limitaciones propias de un conflicto, y como decía, tratando de disociar la figura del soldado, ¿no? Lo que no se había podido. A eso, doctor, por supuesto que usted lo recordará mucho mejor que yo, el general Thompson, en alguno de los libros, habla de esto no fue no picnic, porque para ellos mismos había sido tan subestimado el soldado argentino, y sin embargo, esto del no picnic de Thompson habla que realmente se encontraron, no era un té con scones en familia en casa, dice el general, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Habida cuenta de que realmente tuvieron, porque en otro párrafo también habla, y usted me lo recordará mejor, que los llamaban los pigmeos, los soldados pigmeos, comparándolos con los aguerridos de la Segunda Guerra Mundial de los soldados italianos, ¿no? A la par de ellos, aún con las limitaciones estratégicas y de logística en cuanto a las limitaciones con los británicos, ¿no es así? Sí, yo afortunadamente tuve la posibilidad de conocer al general Thompson, sí. En una conferencia que él dio. Yo había viajado a Londres y justo coincidía. Me acerqué a él, lo saludé, le agradecí el respeto que él tenía sobre el combatiente argentino. Es más, él en su libro menciona que no entendía un poco cómo se trataba a los veteranos argentinos, y que los oficiales salían corriendo dejando a las tropas atrás, y en el libro él pone específicamente que en los combates en Monte Harriet tomó prisionero en combate al jefe del regimiento, que era un teniente coronel. Sí. Entonces él se encargó de desmentir muchos de los mitos que estaban circulando acá, que nosotros mismos generábamos, ¿no? En contra de nuestra propia historia. Y el tema de No Picnic, el título del libro, venía un poco, eso surgió en una reunión que hicieron con los jefes de los batallones previo al desembarco, cuando se comunicó cómo iba a ser la operación de San Carlos del 21 de mayo, tenían como antecedente en la prensa al almirante Woodward,
que después de la operación en Georgia del Sur del 25 de abril, él hizo declaraciones a la prensa que estaba embarcada en el portaaviones Hermes, diciendo que iba a hacer un paseo. Claro. Walkover era la palabra en inglés. Y entonces, en esa reunión que tuvo después en mayo el general Thompson, en ese momento brigadier Thompson, equivalente a teniente coronel nuestro, él les aclaró a los jefes de los batallones, dice, esto no va a ser un picnic, prepárense, estamos en guerra. Claro. Entonces, tiene ese sentido también la expresión, el título de su libro. Yo también he ido a los archivos británicos, así como voy a los archivos argentinos con información desclasificada, y está la minuta que tomó el ayudante de Thompson, en donde dice no picnic, subrayado y con signo de admiración. Entonces, claro, admirando a los soldados argentinos. Paradójicamente, los británicos son los que empiezan a develar el heroísmo de los soldados, de todos los soldados argentinos. Absolutamente, y de veteranos británicos que conozco, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Qué se hizo en tal lugar? ¿Cuántos hombres eran? O con un interés mismo de conocer a quién fue su adversario en ese momento. Doctor... Y he presenciado encuentros entre veteranos y son realmente abrazos entre ambos, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que la conversación entre nosotros espero que fluya de la mejor manera, porque es tan jugoso hablar con usted, doctor. Sabe tanto, lo consultan tanto, que también me gustaría hacer como una parte filosófica de la guerra, que es un poco lo que estamos haciendo, pero no quiero ni perderme, ni por supuesto que la gente que nos está escuchando se pierda toda la parte de la historia y esto de, usted ha dado la palabra desclasificación. Usted también interviene cada vez que hay algún material inédito que deba desclasificarse. Usted interviene tanto con la Argentina como los británicos, ¿no es cierto? Yo, por un lado, hay un mito que circula en nuestro país que dice que los ingleses tienen un acta de secreto militar por 90 años, que la documentación de Malvinas está reservada por ese periodo de tiempo, cosa que no es cierto, que a partir de diciembre del 2012, cumplidos los 30 años del conflicto, los británicos comenzaron a desclasificar esa información, sí, y está a disposición del público. O sea, usted va a Londres, se registra en los archivos nacionales y accede no solo a la documentación de Malvinas, sino a toda la documentación de Gran Bretaña que está disponible en esos archivos. Entonces he tenido la posibilidad de hacer sucesivos viajes para acceder a esa documentación. Sí, obviamente hay documentación que está clasificada aún, porque ellos tienen un concepto que es que aquella información o documentación que afecta a las relaciones internacionales sigue siendo clasificada por determinado periodo de tiempo. Ahí está la documentación referida a la participación de Chile durante el conflicto. Pero todo el resto he visto órdenes de operaciones, informes de ataques aéreos argentinos, cómo fue la logística de los británicos. Entonces esa información está desclasificada y hay que tomarse el trabajo de ir a Londres para analizarla. Y por otro lado, a partir del 2015 se dispuso la desclasificación de los archivos de las 3 Fuerzas Armadas referentes a Malvinas. Entonces, en cada uno de los servicios históricos, de Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada, está disponible la información de Malvinas. Eso también lo tenemos acá disponible, está accesible, puede ir cualquiera, ahora tenemos las limitaciones de aislamiento, pero está disponible. Entonces, ver los documentos que se redactaron, ya sea en forma simultánea, contemporánea al conflicto o inmediatamente después, es de una riqueza incalculable, ¿no? Y después, te dan la posibilidad de comparar lo que por un lado decían los británicos y por otro
nosotros los argentinos. Claro. Bueno, pero mientras no vamos a Londres y mientras no nos tomamos ese arduo trabajo, heroico también, lo tenemos a usted aquí en el aire de la 100.9 y de Canal 4 para develar algunos mitos y algunas verdades, como por ejemplo esta que voy a preguntarle, doctor. En el libro Las 9 batallas en Malvinas, por Malvinas, se cuenta algo así como que los británicos en un principio, la inteligencia que tenían era andar husmeando nuestros noticieros y nuestros gráficos, nuestros diarios. ¿Esto es así porque parece de verdad algo tan básico? Sí. Es así, no es un mito, es realidad. Es realidad. Yo conozco y tengo relación fluida con un integrante de la sección de inteligencia de la plana mayor del general Thompson durante Malvinas, y él me comentaba que la Argentina era un país amigo, con quien se tenía relaciones comerciales, militares, de todo tipo, o sea, no había una inteligencia sobre lo que eran las Fuerzas Armadas Argentinas, más que el informe que enviaba el agregado de defensa que estaba acá en la Embajada Británica en Buenos Aires. ¿Puede haber sido también, doctor, como cierto desinterés en ese momento de los británicos? Porque como ya estaban desde el 1833, ¿qué les iba a importar venir hacia acá? Sí, después la diplomacia y algunos caprichitos también de Thatcher no hicieran que ellos tuvieran que volver a desembarcar. ¿Puede ser esto? No, ahí lo que he visto yo en la documentación es que ellos venían descuidando las islas, primero por un tema de distancia y de apoyo logístico, y su participación o su intervención militar en las islas después de la Segunda Guerra Mundial, pues durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron destacamentos en Malvinas, destacamentos del ejército. Después se fue descuidando, mismo no tenían una pista aérea, y el llamado de atención, la luz amarilla que ellos tuvieron fue la Operación Cóndor en 1966. Cuando se secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas, un DC-4, y que un comando patriótico desembarcó, hizo aterrizar el avión en las islas y estuvieron perdón. No, por favor. Estuvieron en las islas, hicieron un desembarco simbólico. Los ingleses eso lo tomaron, como les decía, como una alerta amarilla, y entonces ahí constituyeron en forma permanente un destacamento de Royal Marines en las islas, porque asumieron que las islas estaban indefensas para el caso de un ataque argentino. Dice, si este grupo de, como llamaron ellos, piratas aéreos, pudieron desembarcar y hacer esta operación, dice, si hubieran avanzado, se hubieran quedado con las islas. Entonces, ahí fue cuando se constituyó un destacamento permanente en Malvinas, se incrementó el entrenamiento de las fuerzas locales, los milicianos, y yo ahí encontré que se empezaron a preparar planes de defensa, planes de contingencia. ¿Y eso qué significaba? Ante determinada reacción argentina, los británicos iban a tener determinada respuesta. Claro. Entonces, ese plan de defensa que yo encontré, el más antiguo desde el año 66, periódicamente, y de acuerdo a la inteligencia que ellos tenían, a la inteligencia estratégica nacional, de cómo era el avance o retroceso de las negociaciones diplomáticas que tenían con nosotros, entonces ahí se iban actualizando, y fue en julio del 81, ante unas declaraciones que había hecho el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión, de que, bueno, que se nos estaba acabando la paciencia, de que no había avances en la negociación. Entonces ahí los británicos empezaron a circularizar internamente para actualizar ese
ese plan de contingencia, ¿no? Ese plan de contingencia, doctor Amendolara, tiene que ver también con la creación de la Task Force, la Fuerza de Tareas Británica, pero orientada exclusivamente a llegar a las Malvinas otra vez. Exactamente. Más allá de que ya, por supuesto, siempre está creada, obviamente. Sí, ese es otro de nuestros interrogantes, ¿no? Claro. De cómo los ingleses pudieron preparar una flota en 48 horas. Sí. Entonces, si uno va a ese plan de contingencia, eso estaba dividido en distintas actitudes que podíamos tener los argentinos. Sí. Desde ocupar una isla, en la isla Gran Malvina, en forma simbólica, con lo cual la reacción iba a ser con el destacamento de Royal Marines, se desalojaba a ellos. Si Argentina tomaba si tomaba las Islas Georgias, entonces a cada una de esas hipótesis, claro. Gran Bretaña tenía una respuesta. Entonces, la última, que era que Argentina ocupaba en su integridad las Islas Malvinas, ellos decían, no tenemos capacidad de defensa para defender y contrarrestar una invasión argentina. Entonces nos tenemos que preparar para recuperarlas. Y en ese listado de tareas que tenían por hacer estaba la constitución de una fuerza de tareas. No quiero que pase desapercibido este párrafo que usted acaba de narrar, doctor. Entonces, esto es nodal. La decisión definitiva de los británicos para recuperar Malvinas se hace en estas 48 horas, luego de armada exclusivamente esta Task Force, y además vienen con diagnósticos absolutamente ajustados, pero en base a hipótesis. Así decidieron y así llegaron hasta aquí. Exactamente. Uno ve ese documento, que viene siendo actualizado desde 1966 en adelante, y dice, en caso que la Argentina ocupe la totalidad de las Islas Malvinas, nosotros tenemos que enviar una fuerza de tareas con 2 portaaviones, claro, 4 fragatas, 2 destructores, y entonces uno ve eso que empezó a ser escrito en 1966 y ve cuál fue la flota que enviaron los ingleses zarpando el 5 de abril, y uno dice, pero ya lo sabían, no es que lo sabían, sino que habían hecho el ejercicio y tenían la hipótesis de conflicto. Claro, claro. Doctor, y esto tan dicho y tan contado, pero como siempre tenemos esas dudas y esas incógnitas los argentinos. Esta gran batalla de los 8 días que nos dejó a nosotros y también a los británicos esa sensación de que se podría haber realmente ganado la soberanía absoluta y literal allí en el territorio del Atlántico Sur. ¿Esto es así? Por la distancia que existía entre Gran Bretaña, la isla Ascensión, donde estaba la base logística, y las Islas Malvinas, las operaciones militares británicas estaban comprometidas, o sea, estaban muy en el límite. Sí. Entonces, era un flujo muy importante de buques de abastecimiento y que nuestra Fuerza Aérea tenía totalmente, no digo bajo control, pero sí bajo observación. Es más, está la historia del Hércules, que fue transformado, del avión Hércules transformado en avión bombardero, que llegó a bombardear un buque logístico británico que estaba muy lejos de lo que era el teatro de operaciones. Entonces los ingleses con eso tuvieron que mover más hacia el este, más hacia el lado de África, la ruta logística. Estaban, sí, diríamos, en el límite, pero desde el punto de vista militar era cuestión de tiempo. Claro. Sí estaban, como decía, tuvieron sus limitaciones, ellos también tuvieron pie de trinchera, eso es otra cuestión. Dentro de la documentación desclasificada por los británicos está el informe médico de las bajas británicas. Sí, sí. Entonces, está unidad por unidad, nombre y apellido de causante y cuál es la causa que de la baja, ¿no? Las bajas se dividen en lo que son
los muertos en combates, heridos en combates y las bajas administrativas. Las bajas administrativas son aquellos considerados desde pie de trinchera, torcedura de tobillos, disentería, todo ese tipo de cosas. Y uno ve la cantidad que hay de ese tipo de bajas y sufrieron igual que nosotros el terreno. Dentro de esa vez que tuve la entrevista con el general Thompson, yo le había comentado, ¿no?, de lo que era el suelo de Malvinas. Yo había tenido a mi hermano que había viajado el año anterior, y entonces le dije, mi hermano me comenta cuando vuelve de Malvinas, me dice, Alejandro, hasta que vos no pises la turba, no vas a entender lo que fue esta guerra. Y entonces yo se lo comento al general Thompson, y él me dice, dígale a su hermano que tiene toda la razón del mundo. Dice, acá los generales en Londres pensaban que viendo un mapa podían dirigir las operaciones, pero había que pisar la turba y conocer las limitaciones que el terreno de Malvinas ocasionaba. Bueno, aún los mismos héroes de Malvinas, que afortunadamente pueden contarlo, dicen eso, que cierran como un ciclo cuando volvieron a Malvinas, ¿no? Que, bueno, lamentablemente no todos los que sobrevivieron a la guerra han podido volver a pisar la turba, pero también lo dicen aún ellos, ¿no?, que han estado allí en el propio terreno poniendo el cuerpo. Sí, sí. Doctor, ¿qué es un héroe? Más allá de la RAE, ¿qué es un héroe? Para un historiador como usted, un hombre tan erudito, consultado aún por tantos países, inclusive por los británicos. O sea, cuando uno habla con los veteranos, desde el más condecorado al más común, ninguno deja de reconocer que tuvo miedo. O sea, obviamente no tener miedo significa ser temerario, y ser temerario es hacer locuras. El tema del miedo es cuál es la capacidad que uno tiene para controlarlo, y eso lo da la formación personal o lo da el entrenamiento, el trabajo en equipo, el grupo al cual el soldado o el militar pertenece, lo que los americanos llaman la cohesión, o sea, aquellos puntos en común que tiene cada una de las personas que les hace mantener un espíritu de cuerpo. Entonces, vemos que a través de estudiando los relatos, que ese fue un factor muy importante al momento de librar los combates. O sea, uno dice, ¿por qué hay que estar marchando durante la colimba, cumpliendo órdenes, utilizando determinado lenguaje y demás? Porque todo eso es entrenamiento después para el conflicto, para la guerra. Entonces, en aquellos casos en donde hubo una cohesión, una relación muy estrecha y de preparación entre el soldado, el suboficial y el oficial, es donde vemos esos actos de heroísmo, que son cuando se va un poco más allá del deber, pero sin ser temerario. O sea, porque ser temerario es ser un kamikaze. Claro. Se va más allá del deber sin ser temerario. Sin ser temerario. Es, como decíamos, con los ataques de los pilotos de la Fuerza Aérea sobre los buques de la Fuerza de Tareas en Bahía San Carlos. Las probabilidades eran casi nulas, claro, de que se hicieran esos ataques y que los pilotos sobrevivieran. Había buques, misiles, radares. Sí, el guardacostas Río Iguazú, que era, sin subestimar, una lancha, pero bueno, era un guardacostas, no estaba destinado su labor a estar en una guerra. Y que cruzaron, claro, navegando a las islas y prestaron servicios. Prestaron servicios y con todo heroísmo en Malvinas, claro, sumado a los buques que fueron requisados, que estaban en las islas, el Monsunen y el Forest, y después el Penélope, que era una goleta, que con tripulación argentina cumplían misiones de abastecimiento
a las bases que estaban en las otras islas, movimientos de tropas y demás. Es más, hubo en el caso del Monsunen, hubo una misión especial por parte de los británicos destinada a capturar el buque, no a hundirlo, sino a capturarlo, porque necesitaban ese tipo de buque. Entonces enviaron 2 fragatas y 2 helicópteros, uno lleno de tropas especiales, para tratar de capturar ese buque durante la noche del 22 de mayo. Y que fue rechazado. El barquito, con las maniobras que pudo hacer y con una ametralladora que tenía, logró ahuyentar al helicóptero y esconderse entre las caletas y zafar de esa captura de los británicos. Doctor, más allá de cuestiones de estrategia, nos viene muy bien, sobre todo en estas épocas de crisis, a los argentinos, empaparnos un poco de estos detalles, porque si no nos quedamos con lo que esmeradamente nos han enseñado en las distintas aulas por las que hemos tenido nuestras trayectorias, pero de todos modos, sobre todo en un día como hoy, ¿no?, que tener de primera mano todas estas narraciones tan detalladas, la verdad que es un lujo que nos estamos dando y le reitero el agradecimiento. Hay algo que seguramente a usted como ser humano, más allá del historiador, lo ha llenado de mucha emoción, que tiene que ver, a ver si estoy en lo cierto, usted rescató en Londres, rescató una carta que una alumna, creo que de Jujuy, le mandaba a un soldado argentino, Daniela Cavadini, de Junín, Daniela Cavadini. Sí, eso es una, en el Museo de la Aviación Naval en Gran Bretaña, sí. Había varias vitrinas con elementos del conflicto, de la guerra. Y había en una exposición una carta de una alumna, figuraba el nombre, un dibujito de una alumna, creo que no sé si era de 3er grado, no me acuerdo bien, y que figuraba el nombre como usted dijo, Daniela Cavadini, y abajo decía Junín, escuela tal, creo que era 3er grado. Entonces yo le saqué una foto a esa carta y después con el tiempo, revisando fotos y demás, viene presente esta carta, y gracias a las redes sociales dije, me voy a poner a buscar a ver si esta persona existe, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, encontré, le mandé un mensaje, le mandé fotos de la carta. Ella no se acordaba en ese momento de esa carta en particular, pero sí que había participado, que en el momento, en la escuela, les habían dicho que escribían a los soldados. Sí, ¿cuántos años habían pasado cuando usted recupera por foto esa carta? Y yo la foto la saqué en el 2014 y después podemos decir que en el 2017 me puse en campaña para ubicar a la persona. Y resulta que había sido una carta que había quedado en la oficina de correos en Puerto Argentino sin entregar y que había sido capturada después como documentación por parte de los británicos. Sí, sí. Entonces la mandaron a un museo, estaba en exposición, y después, bueno, gracias a una periodista, Alicia Panero, que fue la que hizo la nota sobre esa carta, ella se puso en contacto con Daniela, le hizo toda una nota muy linda sobre eso. La relación con Alicia Panero, ¿por qué la menciono? Es porque ella escribió un libro, Mujeres Invisibles, en donde rescata la historia de las enfermeras en Malvinas, rescata la participación de la mujer en Malvinas. Sí. Entonces todo aquello que yo veo de mis investigaciones que tiene relación con la mujer, se lo paso a ella para que ella haga la nota, la investigación, o continúe la investigación completa, ¿no? Y entonces de alguna manera ella logra visibilizar lo que fue la participación de la mujer, ya sea con las enfermeras en el Almirante Irizar, con las enfermeras en el Hospital del Río de Comodoro Rivadavia. Después había
en los buques de Marina Mercante también. Ella tiene toda la lista de las mujeres que claro, participaron. Ahí también hay una deuda real con las mujeres, ¿no? No hay tanto reconocimiento de la labor heroína que también han tenido ellas en esta gesta de Malvinas. Y ahí además, yo siempre le digo a Alicia, hay que rescatar a las madres de los combatientes que siguieron. Yo, bueno, he entrevistado a mucha gente del submarino Santa Fe, que hizo la operación del 2 de abril y después en Georgias, cómo era la comunicación en un momento en que se desconocía que la suerte de la tripulación. Era la esposa del comandante del submarino Santa Fe, del capitán Horacio Vicain, que iba al edificio Libertad, al comando en jefe de la Armada, buscaba la información que podía y con eso hacían una cadena de comunicación con las esposas de las tripulaciones para mantenerse informados de dónde estaban sus maridos, sus novios y demás. Entonces hay una participación de la mujer desde las abuelas tejiendo las bufandas, las maestras en los colegios, las chicas que iban acá al predio de la rural a embalar cajas con raciones para los soldados. Esa es una historia que, bueno, por suerte Alicia la está trabajando muy bien. La puede rescatar. Doctor, la última, la verdad que estoy abusando ya de su tiempo tan generoso. ¿Qué es para Alejandro Amendolara Malvinas? Es una pasión, no es una obsesión, sino es, como le decía. Bueno, yo viví en Inglaterra en el año 77, todo ese año, y en un momento yo estaba en tercer año del colegio, nos mandan a hacer un trabajo práctico para hacer una exposición dentro del colegio, y me pidieron que escriba sobre los animales en la Argentina. Y entonces, bueno, yo hice los animales típicos, autóctonos de la Argentina, y después, como sabíamos en ese momento, dibujaba a mano alzada el mapa de la Argentina. Y entonces lo dividí, llanura pampeana, Patagonia y demás. Y entonces dije, voy a hacer una maldad. Entonces dibujé las Islas Malvinas, obviamente pinté de amarillo como pintábamos la Patagonia, y puse Malvinas Islands, y entre paréntesis, Argentina. Y ese trabajo se expuso en el colegio. Yo tenía 15 años en ese momento, ¿no? Y entonces el trabajo se expuso en el colegio, y al día siguiente de la exposición vinieron 3 profesores del colegio a buscarme para decirme que yo estaba equivocado, de que las Malvinas venían con atlas de Oxford para mostrarme que las Malvinas eran las Falklands en realidad. Entonces yo le decía, bueno, pero ahí, ¿qué dice que lo que sucedió en 1833? Y entonces yo no, pero acá el atlas de Oxford dice tal cosa. Y entonces, bueno, ahí como que, además, al haber tenido contacto con la cultura británica, en el 82 tenía mis compañeros de colegio de Londres que me escribían preguntándome si iba a ir a la guerra, si estábamos preparados y demás. Entonces viví muy de cerca el conflicto. Y después, como le decía, al haber sufrido la desinformación que recibíamos en ese momento, yo me propuse a partir del día siguiente que terminó el conflicto a saber o a conocer la verdad. Autoinformarse. Entonces ahí empecé a comprar los libros, juntaba los diarios, compraba las revistas, iba a conferencias, de pronto conferencias en el año 84, que iban 10 personas nada más, pues el tema estaba dentro de ese periodo de desmalvinización. Bueno, y después empezó a darlas usted a las conferencias. Y después, bueno, fue un amigo, como usted dijo, yo soy abogado, claro, historiador, es el hobby, ¿no? Sí. Y hablando con un amigo me dice, pero todo esto que vos sabés, ¿por qué no lo volcás? Digo, primero lo hago por mí porque quiero saber qué pasó. Claro. Y después me dice, bueno, pero compartilo con la gente para que la gente lo sepa también. Y entonces él me consiguió un contacto con el editor del suplemento Enfoques de La Nación, y ahí me dijo, bueno, ¿te animás a hacer una nota?
Y entonces, bueno, ahí preparé una nota sobre los submarinos, la guerra submarina. Ah, pero yo pensé que esta era casi la primera nota que le íbamos a hacer a usted. No, Pensé yo que ahí, que no estaba tan entrenado en las notas, doctor. No, yo escribí varios artículos. En las entrevistas estoy poco entrenado. No se nota para nada. Y ahí empecé. Claro. O sea, se dio esa oportunidad. El editor del suplemento Enfoques es Carlos Raimundo Roberts, el columnista de La Nación. Sí. En la actualidad, y entonces él me dijo que me llamó al lunes siguiente, porque salió publicado el domingo, y me dijo que esa mañana había subido en el ascensor con uno de los dueños del diario. Dice, y que lo agarró del brazo y le dijo, muy buena la nota de los submarinos. Y ahí no paró más. Y entonces ahí dije, listo, evidentemente tengo que hacer algo. O sea, ya lo que es una satisfacción propia de conocer lo que sucedió, ya hay otra misión de comunicar a terceros lo que había sucedido. Por supuesto, y enriquecernos a nosotros. Doctor Amendolara, ha sido un placer, además, bueno, usted también abogado de Cabase, de la Cámara de Internet, le agradecemos enormemente, para nosotros ha sido realmente un gran placer, ojalá que para usted lo mismo, y parafraseando un poco a Humberto Eco, que para usted no haya sido esto lo más bello, el fin de una entrevista. No, a disposición de ustedes. Aparte yo soy, o sea, si bien vivo en Capital Federal, tengo una casa quinta en Punta Indio, así que estoy vecino de Magdalena, y son lugares que también tienen su historia relacionada con Malvinas. Entonces, como digo, es tierra de héroes, ¿no? Muy amable, que tenga usted una bonita tarde y bueno, en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias. Un gusto grande y gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? Es para seguir dialogando todo el día. Por allí este tipo de entrevistas se extienden, pero la verdad que es un gusto. Pocas veces tenemos así tan a mano a alguien tan erudito, así que fue un placer realmente.